Buen día, bienvenidos al programa Comenzó Cibercafé, el podcast de actualidad, literatura, música, cine y más. Inició el mes de mayo, una semana bastante fría en el centro histórico de Lima, y en esta edición hablaremos sobre las noticias más importantes del ámbito cultural, y en el tema central conversaremos sobre La Pasajera de Alonso Cueto. Eso es lo que tocaremos hoy. Comenzamos repasando brevemente las noticias de actualidad, y es que Raúl Tola acaba de publicar su nuevo libro La Noche sin Ventanas, sobre dos peruanos en la Segunda Guerra Mundial. Perdónenme, como siempre ando mal de garganta. Y el autor peruano comentó en las redes sociales que se tardó mucho en escribir este libro, ¿no? Hay un libro también que fue muy destacado por la crítica en España, en ese entonces vivía en España. No estoy seguro si ha regresado a España, estuvo un año acá en el Perú haciendo un noticiero, a cargo de un noticiero, y se tardó mucho entonces, después de su último libro, en escribir La Noche sin Ventanas, sobre dos peruanos en la Segunda Guerra Mundial. Sería muy interesante saber más sobre esta historia. Hace poco se ha publicado un post muy interesante y se ha difundido mucho también en las redes sociales, titulado La Vuelta al Mundo en 144 libros, que es en realidad un mapa en donde en vez de que en las zonas geográficas se ha determinado los países por su nombre, se han determinado por el libro más representativo de ese país. Por ejemplo, en Perú, aquí en nuestro país, el libro más representativo según este mapa es Lituma en los Andes, de Mario Vargas Llosa. En Chile, por ejemplo, es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, cosa que discuerdo, también discuerdo lo de Perú, ahora lo voy a decir por qué. En Argentina, bueno, hay Ficciones de Jorge Luis Borges. En Paraguay, Yo el Supremo de Roa Bastos. En Uruguay, Fútbol, Sol y Sombra de Eduardo Galeano, entre otros que ahora voy a mencionar. Pero sobre todo Perú, no es una crítica de que el libro esté bien o mal narrado, si es que la historia valga o no la pena. Creo que el escritor más representativo del Perú, por más de que Vargas Llosa sea el único premio Nobel de nuestro país y lo haya ganado todo, sea el escritor peruano que lo ha ganado todo ya en el campo de la literatura, no creo de que sea el escritor más representativo del país, ¿no? Si tengo que barajear nombres, pienso en Arguedas, que es muy conocido en el exterior. Pero sobre todo, creo que diría Vallejo, ¿no? Vallejo me parece el escritor más representativo de nuestro país. Y en Chile, bueno, quizás Isabel Allende también es una muy buena escritora, muy reconocida, muy aplaudida. Pero bueno, ahí hay grandes poetas, ¿no? Eso es lo curioso de Chile, que ha exportado muy buenos poetas y muy buenos cuentistas, ¿no? No sé si Bolaño es lo mejor en cuento, pero podría barajar el nombre de Bolaño, podría barajar el nombre de Pablo Neruda, entre otros, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, sería muy interesante preguntar también a los chilenos si es que están de acuerdo con este mapa. Por ejemplo, en Francia, El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas. En Italia, La Divina Comedia de Dante Alighieri. En Irlanda, Ulises de James Joyce. En Alemania, Los Buddenbrook de Thomas Mann. En el Reino Unido, Las Grandes Esperanzas de Charles Dickens. En Estados Unidos, Matar a un ruiseñor de Harper Lee. En México, Pedro Páramo, claro, Pedro Páramo de Juan Rulfo. En Colombia, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, de Gabo, ¿no?
Cien años de soledad creo que es uno de los libros más representativos no solo de Colombia, sino de toda América Latina. Aunque siempre he tenido una posición crítica con Cien años de soledad, creo que no es lo mejor que ha escrito Gabo. Y eso que de Gabo he leído algunos libros importantes, y el que más me ha deslumbrado es, por más que sea breve y por más que no sea una obra monumental, pero me parece que el que está muy bien escrito es El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Me parece una obra sensacional. No sé si la más representativa, porque la más universal es sin duda Cien años de soledad, que dicho sea de paso, este mes se conmemora 50 años de 100 años de soledad. Ha pasado ya medio siglo de la publicación de este fantástico libro de Gabriel García Márquez. Mi crítica va, y no solamente lo digo yo, su biógrafo, que hace poco estuvo aquí en nuestro país, en el Perú, ha mencionado también que para él Cien años de soledad no es lo mejor que ha leído de Gabo. Para él era El amor en los tiempos del cólera, me parece que barajeó, y también estaba El coronel no tiene quien le escriba, pero Cien años de soledad no era lo mejor que había escrito Gabo para él, para el propio biógrafo. Sin duda es la obra más conocida de Gabo, quizás una de las más conocidas de América Latina, pero así están las cosas. Muy bien, también hablando ya del boom latinoamericano, hace poco Mario Vargas Llosa lanzó una frase que ha sido muy criticada en las redes sociales. Dijo lo siguiente: los pobres no leen porque son ignorantes y los ricos no leen porque no le dan importancia a la literatura. Fin de la cita. Esto en el marco de una conferencia en la Universidad de Chicago. En realidad es un fragmento de algo y ha sido muy criticado, ¿no? Porque claro, pobre no es sinónimo de ser ignorante. Pero me parece que podríamos un poco parafrasear esta cita de Mario Vargas Llosa. En realidad no solamente diría que los pobres son ignorantes, todos los no lectores, me iría más allá, ¿no? Los no lectores diría que son ignorantes, ¿no? Porque ignoran, ese es mi punto de vista. No digo que los pobres sean ignorantes, me voy más allá, diría que los no lectores, tengo otro enfoque de la misma crítica, me diría que los no lectores son ignorantes, porque ignoran este mundo tan enriquecedor de la literatura, ¿no? Que el propio Vargas Llosa tenía una definición muy bien construida, ¿no? Decía de que la literatura te permite vivir muchas vidas cuando solo tienes una, y me parece que no hay frase que lo define mejor. Y me atrevo a decir que los no lectores son ignorantes, porque claro, ignoran este mundo tan enriquecedor, tan interesante en la literatura. Pero también seríamos por ejemplo ignorantes los que no le diremos importancia a la historia también, que es fundamental, me parece. Por más que te guste la literatura, tienes que leer historia también, entre otros, ¿no? Entonces son partes fundamentales, son críticas universales, porque hay que saber un poco de todo, ¿no? Pero al fin y al cabo todos somos ignorantes, en términos generales. Me parece que, por más de que la crítica de Vargas Llosa esté, que claro, son ignorantes solo los pobres, podríamos ir más allá, ¿no? Y cada uno lanzar su perspectiva diferente. En efecto, me parece que Vargas Llosa se equivocó, y ser pobre no es sinónimo de ser ignorante. Claro está, ¿no? Muy bien, y hablando de esto, en España se ha abierto al público el bar Cortázar, ¿no? En una pequeña parte de Buenos Aires, en España. Además, se ha difundido el primer tráiler de la nueva temporada de House of Cards, titulada Nación Underwood. Yo he visto todas las temporadas en Netflix y me parece que la mejor es la primera y la segunda temporada, no hay más. Las otras no me han impactado tanto, inclusive la tercera podría pensarlo, ¿no? De esa temporada, quizás por ahí. Pero la primera y la segunda temporada son grandes, y me parece que después ya ha disminuido el interés de esto. Bueno, además el protagonista, Kevin Spacey, ha pasado sus buenos años y personifica a un hombre que está siendo consumido en el poder, porque en la serie es el presidente de los Estados Unidos.
Entonces está siendo consumido por el poder, ¿no? Y se ve como acabado, ya no tiene esa vitalidad de querer eliminar a todo aquel que estaba en su paso, porque ya consiguió el objetivo. Entonces, bueno, me parece que es muy buena la serie, sin duda, absolutamente recomendable, pero ya no tiene pues el impacto de las primeras 2 temporadas. Finalmente, bueno, Alonso Rabí acaba de publicar un libro recientemente. Para los que no lo ubican, Alonso Rabí es un periodista cultural de El Comercio, o lo fue, porque ahora es conductor de un programa de libros titulado así mismo, Entre Libros, en la Televisión Nacional del Perú, en la cadena del Estado. Él contó una anécdota sumamente interesante, porque en este libro que acaba de publicar habla un poco de las entrevistas que he tenido con diversos escritores, y él dijo algo muy interesante, que cuando entrevistó a Tomás Eloy Martínez, periodista y un famoso escritor argentino también, fue una entrevista sumamente enriquecedora. Los minutos parece que quedaban cortos, y los pocos minutos que él tuvo la oportunidad de conversar con él en realidad fue en síntesis una entrevista memorable. Claro, él era periodista y bueno, tenía esa esencia, de esa facilidad de palabras. Todo lo contrario cuando tuvo que entrevistar a Carlos Fuentes, que según, en palabras de Alonso Rabí, fue todo un divo, ¿no? Parece que estabas entrevistando a un divo, porque tenía esos aires de grandeza, claro. Un gran escritor, como diría un profesor, un intelectual peruano, gran escritor, pésima persona. Bien, ahora sí hablaremos sobre el tema central de esta edición. Siempre suscribo que no soy ningún especialista en literatura, todo lo contrario, estudio periodismo, pero lo hago con el ánimo de enterarnos y conocer aún más. El tema central de esta edición es La pasajera de Alonso Cueto. Este libro, La pasajera de Alonso Cueto, de la editorial Seix Barral, se publicó en el año 2015 y tiene 130 páginas. El argumento, bueno, la guerra con Sendero Luminoso ha dejado marcas en Arturo y Delia. Ambos desean olvidar lo que hicieron y lo que fueron obligados a hacer en Ayacucho, mientras tratan de recomponer sus vidas en Lima, una ciudad empeñada en recordarles que sus heridas aún siguen abiertas. Él es ahora taxista y ella peluquera, pero lo que en verdad son está asignado por sus destinos y sueños, por cómo conviven con la culpa y cómo buscan el perdón. De eso trata en realidad La pasajera en términos generales. Bueno, ¿qué puedo hablar del estilo narrativo? Esta es la primera obra que leo de Cueto, y tiene un estilo narrativo bastante sobrio, diría yo. Me hizo recordar a Vargas Llosa, pero más aún recordé el estilo narrativo de Bryce Echenique, no sé por qué, pero muy bien narrado. El arranque de la historia es un muy buen arranque, me parece que el inicio lo explica con una sutileza, con un estilo muy bien marcado, así que ¿para qué? En realidad el arranque es el inicio de la historia, es sumamente aplaudible, ¿no? El punto capital, el nexo, el clímax de la historia también es sumamente interesante, muy bien narrado, muy bien escrito, así que también digno de aplaudir, ¿por qué no? Ahora el final, un final bastante abierto, no desmerecedora, porque me parece que fue un final bastante minúsculo, casi insignificante, cayendo en la simpleza, ¿no? Claro, la intención era no acabar determinadamente la historia, porque es un final abierto, pero es un final abierto que dejas como un sinsabor, al fin y al cabo. Es un libro, sí, recomendable, y es el libro en que se inspiró
la película Magallanes, dirigido por Salvador del Solar. Vamos a abundar un poco más en el libro. A ver, es un libro en realidad para el debate, ¿no? Al margen de que la historia sea una historia muy bien narrada, además es una historia breve, es una novela breve, es una historia que entra al debate, ¿no? Porque los protagonistas, como dije, son Arturo y Delia. Arturo es un ex capitán del ejército, y Delia es entonces era una niña, si no me equivoco, muy jovencita, era campesina en ese entonces, y su vida se entrecruza, ¿no? Hace muchos años atrás, en la época de Sendero Luminoso, que es lo que trata de explicar el libro. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió algo entre ellos dos. No es una historia de amor, todo lo contrario, es una historia bastante tormentosa entre Arturo, el ex capitán, y Delia, que en ese entonces era campesina. Han pasado sus buenos años, los dos ya no están en la sierra, en la época de Sendero Luminoso, ya es un contexto mucho más actual, reciente. Sin embargo, han pasado sus buenos años y Arturo, como dije, ya no es más capitán del ejército, las cosas han cambiado y Arturo es taxista. Pero nunca puedo olvidar esa escena en la que estuvo involucrada Delia. Y Delia igualmente, ¿no? Que ahora ya dejó el mundo andino, quiso alejarse de todo, de todo eso, y decidió venir a la capital, ¿no? Cambiar drásticamente, dejó su vida campesina y se aventuró a venir a la metrópoli. Y ahora es peluquera. Entonces, igualmente, ¿no? Han pasado sus buenos años y Delia no puede olvidar ese suceso que ocurrió hace muchos años atrás, en el que estuvo involucrado Arturo, en ese contexto de Sendero Luminoso. Ambos no pueden olvidar esa escena. Sin embargo, claro, el libro está para eso. Sus vidas vuelven a cruzarse. Vuelven a cruzarse porque ya se imaginarán que Arturo es taxista y Delia es la pasajera. Ahora, el libro trabaja muy bien el dato escondido, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Arturo y Delia no pueden olvidar ese pasado? ¿Qué pasó? ¿Y por qué les evoca tantos recuerdos? Y tiene ese dato escondido que ocurre en el clímax, ¿no? En el nudo de la historia. Ahí es donde se desarrolla y te explica cuál es el suceso fundamental. Entonces, de eso trata La pasajera. Me gustó el argumento en términos generales. En términos generales, claro está que es un libro recomendable, es un libro regular bueno, ¿sí? Un buen libro, ya, diría en términos generales, ¿no? Explora también, trata de explicar un poco el horror, la violencia política, los efectos que ha dejado esta guerra también, se puede decir esta guerra interna en nuestro país. Y lo hace con dos herramientas fundamentales, ¿no? Que es este suspenso propio del thriller y una profundidad psicológica de los personajes que es típico de las novelas realistas, ¿no? Muy bien. La valoración final: 3 estrellas de 5. Recuerda, escríbenos en la caja de comentarios si quieres opinar sobre los temas que hemos desarrollado en el programa, o etiquétanos en las redes sociales si tienes algún tema de interés particular y quieres que lo comentemos en el próximo episodio. Estamos llegando al final de esta edición. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.